Encuentran bajo investigación luego de arrollar a un grupo de manifestantes en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, durante una protesta. La grabación muestra que la patrulla del Departamento de Policía se acerca a la zona en la que se encuentran varias personas protestando. Los manifestantes rodean el vehículo y el agente al volante acelera, atropellando alrededor de 10 personas. Cuerpos de socorro llegaron al lugar para asistir a los heridos. Autoridades de Detroit aseguran que realizan una investigación de los hechos. Bueno, una situación complicada ya en los Estados Unidos y hoy mucha información acá en Guatemala. Saludamos a Alberto Toro. Muy buenas noches, Alberto. Hola María Luisa, buenas noches para ti y para todas las personas que sintonizan a esta hora la emisión estelar del noticiero Guatevisión, ya listos para iniciar con el recorrido informativo de las noticias más destacadas de Guatemala y el mundo. No te pierdas el festival de 2, 3 y 4 ruedas, motos, toritos y vehículos Q, con los mejores precios y regalos. Agencias Guay presenta. Cada día más menores de edad resultan contagiados. En tan solo un mes ya se reporta el fallecimiento de 3 niños, uno de ellos un bebé de 3 años. Con el incremento de la pandemia, pacientes tienen cada vez más complicaciones para poder ser atendidos. Médicos indican que no cuentan con más espacio. Mientras que El Salvador busca especialistas guatemaltecos, presidente del Colegio de Médicos ve inviable que el país ceda profesionales de la salud. La Organización Internacional del Trabajo advierte que la recuperación del mercado laboral es incierta e incompleta. El último análisis revela que su impacto ha sido más grave de lo estimado. Ciudad de México inició su reapertura comercial cuando se encuentran en los niveles más críticos por la pandemia, que deja casi 27,000 muertos. No te pierdas el festival de 2, 3 y 4 ruedas, motos, toritos y vehículos Q, con los mejores precios y regalos. Agencias Guay presentó. Iniciamos hablando sobre el comportamiento del COVID-19 en Guatemala, y es que según el Ministerio de Salud, entre las 0 horas y 11:59 minutos de la noche del lunes 29 de junio, ocurrieron 687 contagios nuevos, 437 hombres y 250 mujeres. Mientras tanto, murieron 27 personas, 22 hombres y 5 mujeres. Pero este dato corresponde a los reportes de los servicios de salud privados y públicos desde el último informe oficial, es decir, desde las 16 horas de ayer. Entre las víctimas hay una adolescente de 12 años, que padecía de insuficiencia renal crónica como enfermedad subyacente, informó Salud. Ayer un niño de 3 años también perdió la vida por coronavirus. Durante la jornada se han recuperado 24 pacientes y se han hecho 1.600 pruebas de COVID-19. Hasta el momento se contabilizan 18.096 casos, de ellos 14.127 son activos, hay 3.194 personas recuperadas y la cifra de fallecidos es de 773. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Y con el avance de casos de coronavirus también se reportan cada día más en niños contagiados. Y aunque en ellos la sintomatología no suele ser tan letal, en tan solo un mes ya se reporta el fallecimiento de 3 menores de edad, uno de ellos un pequeño de 3 años.
Los niños son considerados la población menos vulnerable si se contagian de coronavirus en comparación con un adulto mayor. Sin embargo, si no se le presta la atención temprana a algunos síntomas, puede ser mortal. Tal es el caso del primer bebé de tan solo 3 años que dio positivo al virus y que murió 1 hora y media después de llegar al hospital de Suchitepeques con un gran cuadro de deshidratación. Hasta el momento se contabilizan 1.223 niños, niñas y adolescentes contagiados en todo el país y según el jefe de pediatría del Hospital Roosevelt, solo en este centro se han realizado 400 pruebas, donde 107 han dado positivo. Muchos son casos asintomáticos que no tienen ningún síntoma, ¿verdad? Es decir, son niños que son contactos de adultos. Otro grupo vienen por un tipo de alergia, ¿verdad? El COVID puede dar un tipo de alergia. Otro grupo importante han venido por enfermedad diarreica, ¿verdad? Hemos tenido como 5 casos de niños con apendicitis, ¿verdad? Hemos tenido 3 casos con una enfermedad que se llama intussuscepción, que es una obstrucción del intestino, y no muchos casos de neumonía. El pediatra René Ordóñez Comparini, del Centro Clínico La Quinta, explicó que muchos de estos síntomas suelen estar asociados al síndrome inflamatorio multisistémico, algo que le suele dar a los niños 2 u 8 semanas después de adquirir coronavirus. Que no vuelva a presentar cuadros de fiebre, cuadros de rashes un rash en el cuerpo, que no empiece con, digamos, resequedad en la boca y se le empieza a rajar la boca, hinchazón de las manos, alteraciones del estado de conciencia, o sea, que empiecen como a verlos muy dormidos, muy decaídos. Entonces esto es de lo que más tenemos que estar pendientes actualmente con los niños, de ese síndrome multisistémico inflamatorio. Este síndrome daña mucho, es como la tormenta que han oído ustedes de la tormenta inflamatoria que le da a los adultos y que muchos de estos adultos fallecen por eso. Es un equivalente más o menos a eso. Y esto puede dañar múltiples órganos, o sea, puede dañar a nivel cardíaco, incluso puede provocar daño en las coronarias, aneurismas en las coronarias. De los 18.096 casos registrados en el país, 504 corresponden a las edades de la primera infancia, que abarca de 0 a 6 años, 311 en niños de 7 a 12 y 408 en adolescentes de 13 a 17. Además, ya se registra la muerte de 5 niños, niñas y adolescentes víctimas de la pandemia. El último caso reportado este martes se trató de una niña de tan solo 12 años que padecía una insuficiencia renal. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y en medio del incremento de los casos de coronavirus en el país, los pacientes que buscan atención médica comienzan a enfrentar problemas al llegar a los hospitales. Les señalan que están llenos y los envían a sus casas, pese a necesitar oxígeno. Esto es una pesadilla, es un horror. Mi familia, tengo positivos de COVID, a mi mamá, a mi papá, a mis 4 hermanos, mi cuñado y un sobrino. A mi mamá la llevaron anoche de emergencia a los hospitales. Los bomberos nos indican también de que hay muchas personas que las están regresando. No hay espacio en ningún hospital. Este es el drama que vive una familia en Villanueva, donde una mujer de 64 años que requiere ya oxígeno, pues su estado de salud a raíz del coronavirus ha ido empeorando. No encuentra un espacio en los hospitales públicos, pues les han indicado estar llenos, algo que semana a semana los médicos tanto del San Juan de Dios como del Roosevelt han reconocido. La impotencia y el enojo que me da tener que tanto dinero que se oye en las noticias y o sea, esto colapsó, no hay asistencia de salud. Hay mucha gente que la tienen que regresar a su casa porque no hay espacio en los hospitales. Personas como mi mamá y mi otra familia que está más estable, pues ellos ni siquiera intentan ir al hospital porque saben que si mi mamá que está grave no la reciben, mucho menos a ellos. Según los bomberos municipales departamentales, que también trasladan a pacientes con coronavirus, han tenido dificultades para el recibimiento de los mismos. Sin embargo, algunos pacientes que no cuentan con una referencia médica, pues al momento de poder llevarlos a estos centros asistenciales ha sido un poco
difícil que puedan ser recibidos por los médicos, ya que no cuentan con una referencia médica por parte de los centros de salud. Pero sin embargo, pues ha trasladado a estos pacientes a otros centros asistenciales donde son recibidos por los médicos de turno. Por su parte, los bomberos voluntarios han señalado que ellos únicamente realizan traslados de casos sospechosos o positivos con previa autorización del Ministerio de Salud. Hay gente que se está muriendo en las ambulancias, me estaban diciendo los bomberos que se están yendo a sus casas y al llegar a sus casas se están muriendo porque no los reciben. Nosotros pagamos nuestros impuestos, nosotros estamos contribuyendo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es justo que el pueblo siempre se quede callado y hasta que le toque a uno, entonces uno quiere accionar. No, esto es de que el pueblo es el que manda, pues, entonces tenemos que hacer algo. Yo sé que es algo frustrante, pero realmente es un horror, de verdad es una pesadilla. El domingo, un video que se viralizó en las redes sociales comenzó a evidenciar ya el colapso de los centros asistenciales luego de que una mujer positiva en la zona 5 no fue recibida en el hospital del Parque de la Industria. Por su parte, el Ministerio de Salud ha señalado que se encuentra trabajando en una estrategia para el desfogue de los hospitales. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Mire, fuertes imágenes, una dura realidad, pero tenemos que cambiar el tema porque hay más información ante el embrollo jurídico que engloba al Congreso y a las Cortes de Constitucionalidad y a la Suprema de Justicia. 50 diputados solicitaron el apoyo de la OEA a través de una carta dirigida a su secretario general. 50 diputados del Congreso de la República enviaron una carta a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que dicho órgano internacional entre a analizar la situación actual político-jurídica de Guatemala alrededor de la elección de magistrados a las Cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones. Samuel Pérez, diputado de la bancada Semilla, es uno de los firmantes de la carta. Así explica la decisión. Y aquí hubo un error de origen y que posiblemente incluso podría ser ilegal, y es que la Comisión Permanente del Congreso, que en este momento juega el rol de la Junta Directiva del Congreso, decidió accionar en nombre de todo el Congreso como institución sin consultarlo con el Pleno. Esa facultad no la tiene la Comisión Permanente. En concreto, le señalan a Almagro la necesidad de aplicar el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, en el cual se lee que cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático, el secretario general podrá disponer visitas y otras gestiones para hacer un análisis de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. Por otro lado, los parlamentarios del Partido Compromiso, Renovación y Orden, CREO, se encuentran entre los 110 que no firmaron la carta. Rodolfo Noitze cree que no es labor de los diputados meterse en dicha disputa. Porque nosotros creemos que efectivamente estamos pasando por un problema de un pleito entre abogados que están tratando de agarrar el poder judicial, y consideramos que los guatemaltecos somos capaces de resolver nuestros problemas aquí mismo. Consideramos que han habido muchas situaciones que deben de ser resueltas y confiamos que precisamente la justicia guatemalteca sea capaz de resolver sus diferencias sin tener que acudir en este momento a la OEA. Antes de meter a la OEA en la ecuación guatemalteca, ya habían sonado voces desde el extranjero. Patrick Leahy, senador demócrata de Estados Unidos, emitió un comunicado pidiendo al presidente de la República y a la fiscal general de la Nación que protejan al Tribunal Constitucional del esquema corrupto del país. Informó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Hay más noticias, regresamos después de la pausa. El Salvador busca especialistas guatemaltecos, sin embargo, el presidente del Colegio de Médicos ve inviable que el país pueda cederlos.
Tenemos más información. Por tercera vez desde que comenzara la crisis por COVID-19, un grupo de ciudadanos salió a las calles de la capital para manifestarse en una caravana de automóviles en contra de las decisiones políticas englobadas en la situación actual. En esta ocasión, los protestantes, que no llegaban a juntar ni una decena de vehículos, se pronunciaron en contra del actuar de la Corte de Constitucionalidad sobre las elecciones en las Cortes de Apelaciones y la Suprema de Justicia. También pidieron por la reapertura de la economía del país, comenzando por los tribunales. Además, a su paso por la Guardia de Honor, se detuvieron a entonar el himno nacional como homenaje a las Fuerzas Armadas por la conmemoración del 30 de junio. Hoy estamos haciendo una tercera protesta en una caravana vehicular del Obelisco al Monumento al Ejército. Hoy 30 de junio para agradecerle al Ejército su servicio y su sacrificio por Guatemala, para protestar en contra del estado de calamidad y exigirle al Congreso que derogue el estado de calamidad y que reabra la economía, y para protestar en contra de la Corte de Constitucionalidad, que es una corte corrupta, una corte rebelde y una corte que quiere suplantar a los tres poderes del Estado. Nos iremos al Congreso de la República para pedir la apertura y también que se revoque el estado de calamidad, porque está causando una calamidad, sí, pero calamidad económica. Y El Salvador inauguró la semana pasada un hospital destinado exclusivamente al tratamiento de pacientes con COVID-19 y ha lanzado una oferta para que profesionales guatemaltecos vayan a trabajar en ese centro asistencial. Desde el Colegio de Médicos ven inviable que el país ceda especialistas en este momento de la pandemia. Veamos. El 26 de junio, la Embajada de El Salvador en Guatemala envió una misiva en la que se ofrecen plazas laborales para médicos guatemaltecos en el Hospital Nacional inaugurado el pasado 21 de junio en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de San Salvador. Jorge Luis Ranero, presidente del Colegio de Médicos de Guatemala, explica las condiciones planteadas por el país vecino. Ofrecen transporte, o sea, el traslado, ida y vuelta a El Salvador, hospedaje, alimentación, gastos de movilización en la ciudad de El Salvador y honorarios médicos. En Guatemala, solo 4 de cada 10 médicos trabajan en el sector público. El país cuenta con 0.3 profesionales de la salud por cada 1.000 habitantes, lejos de, por ejemplo, los 2.9 de Costa Rica. El doctor Ranero lo plantea de esta manera. Como país, obviamente, no estamos en las condiciones de aportar recurso humano. Hemos insistido que el recurso humano en el país es escaso. En cuanto a médicos, solamente 0.6 médicos por cada 1.000 habitantes en el país. Y si eso lo sectorizamos en médicos especialistas, pues la proporción es mucho menor. Esta oferta de trabajo para médicos guatemaltecos llega en un momento en el que justamente nuestro país es el segundo con más casos en toda Centroamérica y es también el segundo país con una menor proporción de médicos por población en el istmo centroamericano. El Hospital COVID-19 de San Salvador, en el que se les ofrece el puesto de trabajo, tiene ahora mismo 150 unidades de cuidados intensivos y se espera que para finales de julio tenga 1.000 unidades tanto de cuidados intensivos como de cuidados intermedios. De momento no sabemos si en algunas de esas unidades laborarán guatemaltecos, pues no hay información de si alguno ha aceptado la propuesta de trabajo desde el país vecino. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Bueno, y más noticias. Medios hondureños han reportado que en medio de la pandemia del COVID-19 que azota a ese país, el grupo de hondureños decidió comenzar su viaje rumbo a Estados Unidos. Se ha dado a conocer que las personas salieron a tempranas horas este martes de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula y aseguran que abandonan su país debido a la crisis alimentaria generada por el coronavirus. En su recorrido saldrán de Honduras por las fronteras de Corinto para continuar por Guatemala. La caravana la integran unas 100 personas, entre hombres, mujeres y niños, que desafían los riesgos para llegar a Estados Unidos de forma ilegal. Y el principal epidemiólogo de la administración estadounidense, el doctor Anthony Fauci, declaró ante una comisión del Senado, se mostró cauteloso ante la posibilidad de tener una vacuna contra el COVID-19 que sea efectiva para principios de año.
En mayo, el presidente Donald Trump anunció una operación destinada a combatir la pandemia. Su objetivo es acabar de desarrollar y luego producir y distribuir una vacuna aprobada para el coronavirus tan pronto como sea posible. Desde entonces, los científicos de la administración han apuntado a principios del año que viene como la fecha para distribuir una vacuna. Sin embargo, el principal epidemiólogo se mostró cauto en el Senado sobre el grado de eficacia. Cualquiera que haya trabajado en el estudio de vacunas le diría que no hay garantía de que tengamos una vacuna segura y efectiva. Pero con cautela nos mostramos optimistas, de acuerdo a la información preliminar y de pruebas en animales, de que al menos sabremos el grado de eficacia durante este invierno y principios del año próximo. Las palabras del Dr. Fauci llegan un día después de que el director general de la Organización Mundial de la Salud se mostrara pesimista sobre la evolución de la pandemia a nivel mundial. La falta de unidad nacional y la falta de solidaridad global y la división del mundo están ayudando a la propagación del virus. Como dije en mi discurso, lo peor está aún por llegar. Siento decirlo, pero en este ambiente y condiciones tememos lo peor. Según cifras oficiales, 16 de los 50 estados de Estados Unidos presentan un aumento de nuevos casos de COVID-19. La situación es especialmente delicada en el sur del país, donde Texas y Florida se han visto obligados a dar marcha atrás en la relajación de medidas. El secretario de Salud, Alex Azar, también mandó un mensaje de alarma. Se nos acaba el tiempo, tenemos que actuar y la gente de manera individual tiene que actuar responsablemente. Necesitamos cubrirnos la boca si estamos en un lugar donde el distanciamiento social no es posible. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y si no se toman medidas, Estados Unidos se arriesga a llegar a los 100.000 casos diarios de coronavirus, una cifra por encima de los 40.000 actuales, avisó este martes el principal epidemiólogo del gobierno estadounidense, Anthony Fauci. El también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas expresó durante una audiencia en el Senado su preocupación por el panorama actual y afirmó que no le sorprendería que se alcanzarán los 100.000 casos al día. En cuanto a las causas del auge de la incidencia del COVID-19 en Estados Unidos, el experto aseveró que se debe al desprecio de la población por el distanciamiento social. That we all have to play a part in that. There's no guarantee, and anyone who's been involved in vaccinology will tell you. Y en menos de 4 días en Costa Rica se elevó de 12 a 16 las muertes por COVID-19, así lo confirmaron las autoridades del Ministerio de Salud. Entre los fallecidos se encuentra una persona de 89 años que ingresó desde el 25 de junio al Centro Especializado de Atención de Pacientes por COVID-19. La paciente padecía diabetes e hipertensión arterial, lo que complicó más su estado de salud. Costa Rica acumula hasta el momento 3.269 casos por coronavirus. Ahora nos trasladamos hasta Sudamérica y es que en Perú el miércoles comienza el desconfinamiento y la reactivación económica, por lo que los militares vigilarán junto a la policía los mercados, los bancos y centros comerciales. El objetivo de esto es mitigar el riesgo de un rebrote de la pandemia ante el previsible incremento de gente en las calles y transporte público. El gobierno mantendrá bajo cuarentena obligatoria a 7 regiones donde la incidencia de casos se mantiene aún alta y en donde el sistema sanitario ha colapsado ante la falta de insumos como el oxígeno. En la actualidad se registran 11.000 pacientes con COVID-19 hospitalizados y las camas libres escasean. Temporada de lluvias ha dejado a más de 600 incidentes y ha causado el deceso de 11 personas. Regresamos. Continuamos, mire, ahora sí podemos decir que llueve sobre mojado porque la temporada de lluvias ya ha dejado en el país 594 incidentes y ha causado el deceso de 11 personas. Además, afectó a 781.419 personas. De estas, 2.855 resultaron damnificadas y se registró el daño de 4.354 viviendas. Además, 122 carreteras afectadas. Y esto no solo se ha dado por las condiciones propias que se registran año con año en el invierno.
algo que incrementó los daños, según el INSIBUME y la CONRED. Han sido las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, mientras que la temporada de lluvias del 2019 cerró con 388 incidentes y 12 fallecidos. Estamos hablando de más de 500 emergencias que el sistema CONRED ha dado respuesta a nivel nacional. De estas 500 emergencias queremos informar de en el caso de la mayor cantidad de incidentes que hemos tenido asociados siempre a temporada de lluvias. Hasta este momento la mayor cantidad ha sido por inundaciones. Estamos hablando de 154 inundaciones que se han registrado en el país. Derrumbes, 103 derrumbes hemos tenido y se han contabilizado hasta este momento, y problemas por fuertes vientos, incidentes en donde se han presentado daños en los techos de viviendas o algunos árboles que han caído y han afectado algunas viviendas. Estamos hablando hasta este momento de 95 emergencias como tal. Y hablando de la temporada de lluvias, se llegó el momento de conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, te saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal están? Muy buenas noches, qué gusto poderles acompañar. Es momento de brindarles la información del clima para esta noche y para mañana para que ustedes se empiecen a preparar. Iniciamos con esta imagen satelital y como ustedes pueden observar tenemos presencia de nubes. Esto quiere decir que tendremos en la mayor parte del periodo cielos parcialmente nublados, pero no se descarta la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica en horas de la tarde y parte de la noche. Esto debido a que aún estamos en temporada de lluvias, así que se le recomienda a la población tomar las medidas necesarias para resguardarse. Y le vamos a conocer las condiciones en esta noche, cielos parcialmente nublados, y como ustedes pueden observar en esta gráfica del territorio nacional, estas son las condiciones de mañana para que ustedes empiecen a preparar, y tendremos principalmente lluvias para los departamentos ubicados en el occidente y el departamento de Izabal, tormentas eléctricas para la meseta central, costa sur y Verapaces, mientras que el departamento de Petén tendremos cielos parcialmente soleados. Y las condiciones a continuación en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital se esperan tormentas eléctricas para el miércoles, jueves y viernes, y las temperaturas máximas se registran entre los 23 a los 25 grados centígrados. Y por último le vamos a conocer la salida del sol y lo esperamos mañana a las 5:37 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Hasta aquí con información del clima, que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela, por el reporte. Nosotros vamos a más noticias. El Ministerio de Desarrollo Social cerró este día la inscripción a aspirantes al bono social, luego de extender el plazo por 10 días. Estas colas podrían ser las últimas para gestionar el bono familia. Aquí en el Ministerio de Desarrollo Social, el periodo para inscripción de beneficiarios cerró este martes. Y aún así, varias dudas siguen presentándose sobre quienes aplican a los programas sociales establecidos por el COVID-19. Mi duda es que tenemos que averiguar es si en los centros comerciales está saliendo, porque nosotros alquilamos un localito que ya tienen 3 meses de estar cerrado, ¿verdad? Y entonces la esperanza es a través del bono también recuperar algo. El mecanismo de inclusión en el programa sigue siendo confuso para algunos, al punto que varias de las dudas presentadas en las ventanillas están a la orden del día. Yo había oído un comunicado que eran que los que les daban más de 2.000 de pensión no les daban. Todo eso fue lo que vine a averiguar hoy. ¿Qué le han dicho? Que iba a entrar en proceso otra vez mi solicitud, a ver si me sale en 15 días. Si no, pues seguir. A pesar de las dudas, el ministerio reporta la inclusión de 2.6 millones de hogares en el programa, es decir, 600.000 hogares más del padrón esperado. De ese grupo, 861.000 familias aún están a la espera de aprobación y 78.000 ya fueron descartadas por no cumplir alguno de los requisitos. Con el cierre de inscripciones, el gobierno acepta a candidatos al bono en circunstancias especiales. Que acatando lo que el Congreso aprobó, dimos también 15 días más, del 1 de julio al 15 de julio, para que se puedan inscribir los núcleos familiares, es decir, diferentes grupos familiares que residen en un mismo lugar donde hay un solo contador. Para sufragar el traslado de los 1.000 quetzales de bono familia, el Congreso destinó 6.000 millones de quetzales, de los cuales se han erogado casi una quinta parte, es decir, casi 1.700.000 quetzales. Con imágenes de Carlos Hernández e información de Dariana Cabrera, Otto Ángel, Noticiero Guatevisión. Y 200.000 hogares se beneficiaron en abril de una caja de víveres entregada por el gobierno de Guatemala como paliativo a los efectos económicos de la pandemia. Sin embargo,
Tal ayuda fue de una única entrega. 3 meses después, ¿cómo ha sobrellevado la situación esta gente? Veamos el caso de la colonia de la zona 6, una de las primeras que recibió la ayuda. La caja que nos regalaron por parte del gobierno no ha sido lo suficiente para el tiempo de calamidad que estamos pasando. Con el comienzo de la Semana Santa, el 6 de abril, el gobierno dio arranque a un programa de ayuda para las familias menos favorecidas, sin establecer de forma pública los criterios para otorgarla. El 8 de abril, los vecinos de la colonia Santiago de los Caballeros, una barriada en la zona 6 de Ciudad de Guatemala, recibieron las 36 libras de frijol, arroz, maíz, incaparina, aceite, sal, azúcar y pasta incluidas en las cajas de víveres repartidas por el Ministerio de Desarrollo a través del Ejército. Casi 3 meses después, ¿cuánto tiempo le duró la ayuda a esa gente ubicada en su momento como población económicamente en riesgo? Imagínense que en mi caso el espagueti, yo hago libra y media de espagueti porque sí, consumimos bastante el espagueti, arroz en leche, todo. Pues nos sirvió como unos 15 días. Porque somos 2 familias, pero cocinamos unidos. Tal vez, tal vez un mes va. No, un poquito más de un mes. Sí, un poquito más así, porque... La que no alcanzó para nada fue la más seca. Sí, la más seca es lo interesante, va. Y es que, más que la emergencia sanitaria, la crisis económica es la que los ha mantenido encerrados. Desde que pasó esto, nosotros nos venimos abajo porque ya no trabajamos. ¿Va? Era vendedor comerciante, pero con lo que pasó, le soy sincero, rematé mi último poco de venta y aquí estoy reservado como el presidente ha ordenado. La operación de una sola entrega se dio tal y como explica el subdirector de comunicación del Ministerio de la Defensa. Este programa de los kits Saldremos Adelante tenía contemplado únicamente 200,000 cajas. Y la distribución se hizo una entrega única en cada comunidad. Y, conscientes de que todo eran donaciones, los vecinos atribuyen su problema a un trasfondo anterior. Si vivimos en este lugar porque no pudimos, unos consiguieron el pedazo, otros compramos el derecho para poder conseguir algo favorable, pues y todo. Aquí en la Santiago de los Caballeros hay mucha gente que lleva casi 3 meses encerrada en sus casas, no tanto por conciencia de seguridad sanitaria, sino porque las condiciones económicas de ahí afuera no se los han permitido. Esos achaques ya los van sintiendo en sus bolsillos, y aquella primera ayuda que llegó cuando todo comenzó, cuando todavía tenían reservas, aunque les fue muy beneficiosa en su momento, parece haberse quedado corta. Recordamos claro que aquello eran donaciones. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. La OIT advierte que la recuperación del mercado laboral es incierta e incompleta. Regresamos. A medida que se agrava la crisis del empleo, la OIT advierte que la recuperación del mercado laboral es incierta e incompleta. El último análisis revela que su impacto ha sido más grave de lo estimado. Según el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo, las horas de trabajo a nivel mundial disminuyeron el 14% en el segundo trimestre del 2020, lo que equivale a la pérdida de 400 millones de empleos a tiempo completo. Este es un incremento considerable con respecto a las estimaciones del observatorio anterior, que preveía una disminución de 10.7%, es decir, 305 millones de empleos. Las nuevas cifras reflejan el agravamiento de la situación en numerosas regiones durante las últimas semanas, sobre todo en las economías en desarrollo. A nivel regional, la pérdida de horas de trabajo fueron las Américas con 18.3%, Europa y Asia Central con 13.9% y Asia y el Pacífico con 13.5%. El nuevo observatorio presenta 3 escenarios para la recuperación del segundo semestre del año. El primero es el base, que supone un repunte de la actividad económica en línea con las previsiones actuales, el levantamiento de las restricciones en el lugar de trabajo y la recuperación del consumo y de las inversiones. Además, prevé una disminución en la pérdida de horas de trabajo de 4.9%.
El escenario pesimista asume una segunda ola de la pandemia y el regreso de las restricciones, lo cual ralentizaría la recuperación de manera significativa. Como consecuencia, se produciría un descenso de las horas de trabajo de 11.9%. Y el escenario optimista asume que las actividades de los trabajadores se reanudarán rápidamente, impulsando de manera significativa la demanda agregada y la creación de empleos. Con esta recuperación, la pérdida de horas de trabajo disminuiría hasta 1.2%. Entre los principales desafíos del futuro está proteger y promover las condiciones de los grupos vulnerables y más afectados para que los mercados de trabajo sean más justos y equitativos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Continuamos hablando del sector laboral y es que con la propagación del COVID-19 muchos empleados fueron movilizados a hacer teletrabajo y conforme avanza la crisis son más las labores demandadas en este modelo. Conozca cuáles son estos puestos de trabajo. A más de 3 meses desde que comenzó la pandemia, LinkedIn publicó un estudio en el que concluye que las personas que buscan trabajo remoto o quieren laborar en teletrabajo han crecido exponencialmente. Según el estudio, se han disparado por 3 las visualizaciones de trabajos en el modelo de teletrabajo en comparación con el periodo anterior al confinamiento. La investigación también muestra conclusiones globales y asegura que las búsquedas de trabajo en remoto aumentaron un 60% en todo el mundo. Las visualizaciones de trabajos en remoto en la red profesional fueron 3 veces más altas comparadas con marzo y las solicitudes de empleo para estos roles han aumentado un 169%. Las ofertas de empleo de trabajo remoto en la plataforma son 3.82 veces más frecuentes. Esto es un incremento del 282% desde marzo, ya que debido a la pandemia, los empleadores han tenido que adaptar sus operaciones comerciales. Trabajos remotos más solicitados y que por ende serán más buscados cuando termine la pandemia son los Customer Support Representatives, Key Account Manager, Social Media Manager, especialista en marketing, diseñador gráfico, científico de datos, Data Entry Specialist, ingeniero de datos. Por lo que se refiere a los sueldos, PayScale ha hecho una clasificación de los trabajos en remoto mejor pagados. Se trata de una investigación que incluye perfiles más demandados durante la pandemia. Entre ellos se encuentra el director de arte que supervisa el estilo visual y el tono de revista, periódicos o sitios web. También está el director de desarrollo de negocio, un arquitecto cloud, un analista de ciberseguridad, el director financiero, el director de marketing y el desarrollador móvil que crea aplicaciones para smartphones. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y continuamos con más. Ciudad de México inició su reapertura comercial en los niveles más críticos por la pandemia de COVID-19 que deja casi 27,000 muertos. La crisis sanitaria ha debilitado la economía del país. Ciudad de México inició el lunes su reapertura comercial. Luego de 3 meses, negocios minoristas, peluquerías e instalaciones deportivas al aire libre volvieron a abrir sus puertas. A partir del miércoles podrán operar hoteles y restaurantes al 30% de su capacidad. Mercados y plazas comerciales volverán a lo largo de la semana, uniéndose a sectores como construcción y minería reactivados previamente. Empezamos con los estilistas, a darle las indicaciones, ellos igual tomaron los cursos y pues empezamos a preparar todo lo que eran los señalamientos, estuvimos todo el tiempo actualizándonos respecto a las señalizaciones que debíamos de tener, las indicaciones. La reapertura se logró gracias a que la capital mexicana pasó de rojo a naranja en el semáforo epidemiológico, ya que bajó la ocupación hospitalaria a menos de 65%. Ahora comienza una ardua recuperación de la economía mexicana, que según el Banco Central podría caer 8,8% en 2020. Varios empresarios habían pedido apoyos oficiales como el diferendo del pago de impuestos, pero el gobierno se negó. Estamos cumpliendo 90 días cerrados. Ha sido una situación muy complicada porque hemos tenido que seguir solventando todos los gastos, que son rentas, nóminas. Ciudad de México tiene una población de unos 9 millones de habitantes, pero en tiempos normales circulan al menos 15 millones más de zonas conurbadas. La metrópolis reactiva su economía a pesar de que la pandemia de COVID-19 no da señales de ceder, y la Organización Mundial de la Salud advierte que el mundo entró en una fase peligrosa con el desconfinamiento. México registra más de 220,000 contagios, y con más de 27,000 fallecidos es el país latinoamericano con más decesos después de Brasil.
Ante las dificultades que muchos niños han tenido para recibir clases, se realizan entrega de víveres a padres de familia como parte de la alimentación escolar. Tenemos más información, gracias por seguir con nosotros. La lucha contra el nuevo coronavirus ha llevado a las autoridades a extender la cuarentena, afectando la educación de muchos menores guatemaltecos, por lo que se ha realizado también una entrega de víveres a padres de familia como parte de la alimentación escolar. Para muchas familias de escasos recursos, la alimentación escolar permite que los menores coman por lo menos una vez al día, donde se invierten 4 quetzales diarios por cada niño. Pero debido a la emergencia de coronavirus en el país, 30.428 escuelas de preprimaria y primaria, por medio de los directores y organizaciones de padres de familia, se ha realizado la compra de alimentos no perecederos y repartido en los establecimientos educativos. La bolsa con víveres está valorada en 56 quetzales, las cuales incluyen alimentos como arroz, azúcar, frijol, harina de maíz, aceite, sal, leche y pastas, la cual cubre 21 días de alimentación donde deben presentarse con mascarilla y documentos de identificación, así como firmar un formulario como constancia que reciben este beneficio. Y ayuda incluso a satisfacer la necesidad de la mayoría de papás, ¿verdad? Pero la única dificultad es solamente la organización, como podemos ver ahorita, que está difícil por la comunicación más que todo. Eso es lo que ha estado afectando. Aunque sea poco, nos ha servido de mucho, porque vemos padres de familia que estamos sin trabajo y la verdad que sí nos ayuda bastante, ¿va? Hoy se realizó la tercera entrega en varios establecimientos, pero en la Escuela Nacional Nocturna número 14 Rafael Moreira, ubicado en la zona 1 capitalina, se evidenció aglomeración de personas por falta de coordinación para la entrega, por lo que agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron para verificación y control. La verdad que aquí hay bastante descontrol, señorita, porque mire, pues aquí uno está desde tempranas horas y se aglomera la gente, se incomoda porque no se mira si se quiere la capacidad de las señoritas de atender a la gente, ¿verdad? Porque uno tiene que trabajar. Mire las horas que tengo aquí. Qué bueno que uno tuviera dinero, se quedara en casa, ¿va? Pero uno no tiene dinero, tiene que salir a ver cómo gana el pan diario para sus hijos. Padres de familia solicitan que se agilice y exista mayor control para entrega de los mismos, a pesar de especificarse horarios para cada grupo. Los directores de la escuela tienen que dar el ejemplo, pero los directores salen, que si no se forma que no les damos nada. Eso no es justo porque esta es una obligación para toda la gente, ¿va? Entonces se tiene que cumplir al pie de la letra porque nosotros no somos juguete tampoco para que nos tengan para arriba y para abajo, ¿va? Mire qué desorden, qué espectáculo hasta la policía está viniendo aquí. Por parte de dirección se ha organizado la entrega de víveres por horario, se tiene establecido grado y horario, pero siempre usted sabe que a veces los padres de familia por diferentes circunstancias pues no pueden venir en el horario establecido, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso se ha de haber pasado en esta oportunidad y por eso es de que se dio un poquito de desorden y todo eso. Para una próxima oportunidad yo creo que vamos a tener que buscar otra forma de poder organizar a los padres de familia, ¿verdad? Para que ya no se susciten este tipo de inconvenientes. Para continuar con la educación de los menores, en esta escuela los docentes han realizado guías de trabajo para realizar en casa, que en cada entrega de bolsas se colocan cajas con nombre, grado y encargado para que los padres entreguen las tareas asignadas. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Y vendedores informales han registrado una baja en sus ventas, pero para continuar sus labores ante el COVID-19 han cambiado la forma de ofrecer sus productos para salir adelante. Por la emergencia de coronavirus en el país, muchos vendedores informales se han visto afectados. Giovanni López es vendedor de imágenes religiosas y personajes hechos de yeso o resina. Durante varios años llevaba su arte a las fronteras, pero debido a la pandemia ha registrado una baja en sus ingresos y hace 5 meses decidió cambiar la forma de venderlas, ubicándose en el kilómetro 17 sobre la calzada Roosevelt. Cuando íbamos a las fronteras pues salíamos con toda la producción, estábamos vendiendo casi 60,000 quetzales. ¿Y ahora cuánto ha bajado? Como a 25 mensuales y de ahí tenemos que sacar para todos. López indica que estas imágenes se realizan en la empresa La Medalla Milagrosa, ubicado en zona 19, y la elaboración de las mismas es de 3 a 10 días, dependiendo de su tamaño y variación en precios.
Por ejemplo, si es de resina con mármol, suben de 300 quetzales para arriba, y si es de yeso, para abajo, de 300 para abajo. Es más económico el yeso. Giovanni, como muchos vendedores informales, buscan la forma de innovar sus ventas para continuar trabajando y llevarle el sustento a sus familias. Para Noticiero Guatevisión, Eric Ávila y María René Barrientos. Y de esta manera llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en sintonía de Guatevisión. María Luisa, que tengan una excelente noche. Lo mejor para ti también, Alberto. Tantas noticias, pero hay que enfocarse en lo positivo. De esa manera nos vamos a despedir esta noche porque queremos presentarle a Renato Avilés, también conocido como el Spider-Man Solidario. Él organizó un buffet para los residentes de la comunidad de Macul, en Santiago de Chile. En esta actividad se ofreció comida donada y cocinada por voluntarios para los ciudadanos más necesitados y afectados por la pandemia en aquel país. Renato asegura que también se puede ser un héroe durante la emergencia, compartiendo con quienes se han visto fuertemente afectados, y hace una invitación para que su iniciativa de brindarle una sonrisa a los niños y brindarles un poco de alimento sea replicada en otras partes del mundo. A ver si puedo cantar, porque Dios también, cuando presenta juicios, desastres, también saca la cabeza diciendo: ¿no querrás venir? Y venga como estés, yo te recibo, dice el Señor.
tu Salvador.